Muy buenos días para todos padres de familia. Soy la profesora Daniela Peláez y el día de hoy les voy a explicar el tema de la guía número 4 de español para los estudiantes de tercero para que puedan desarrollar las actividades que allí se les plantean. Acompáñenme. Entonces, durante estas 3 semanas vamos a trabajar el tema del diptongo, el triptongo y el hiato. Para esto es necesario que tengamos en cuenta lo que trabajamos en la guía anterior, que fueron las sílabas. Este tema complementa un poco o complementa mejor ese tema que ya vimos. Algunos estudiantes tuvieron de pronto algunas dificultades al separar una palabra en sílabas, entonces este tema les va a permitir entender cómo separar en sílabas las palabras. Yo les decía que no se preocuparan porque igual lo íbamos a reforzar en esta guía. Entonces, para tener en cuenta también este tema, vamos a recordar un tema que vimos en las primeras semanas iniciando el año, que son las vocales abiertas y las vocales cerradas. Recordemos que las vocales abiertas son la A, la E y la O, y que las vocales cerradas son la I y la U. Esta parte de las vocales abiertas y cerradas la debemos tener en cuenta y recordarlas durante todo el desarrollo de la guía. Entonces muy bueno sería que lo escriban por ahí en un papelito y lo tengan a la mano a la hora de que yo les esté explicando y también a la hora de resolver las actividades. Empezamos entonces con el diptongo. El diptongo dice que es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Ya sabemos que una sílaba es un solo golpe, se presenta en un solo golpe de voz. ¿Cómo se forma un diptongo? ¿Con qué clases de vocales? Entonces observemos este cuadro que está acá. Vemos que hay 3 casos en que se puede formar un diptongo. Cuando se presenta una vocal cerrada más una vocal abierta en la misma sílaba, como lo muestra este ejemplo. Miramos que cue es una sola sílaba y en esa sola sílaba hay 2 vocales, como lo dice acá, la unión de 2 vocales. Entonces en esta sílaba hay 2 vocales, una vocal cerrada y una vocal abierta. La U sería la cerrada y la E la vocal abierta. Entonces vemos que en la palabra cueva se separa en 2 sílabas y en la primera sílaba es donde se presenta el diptongo. Entonces todas las palabras o la mayoría de las palabras que tengan la U y la E juntas van a ser un diptongo. Otro ejemplo puede ser de una vocal cerrada, entonces que tenga una O más una vocal abierta, entonces más una I. Parecido, listo. Otro caso entonces donde se presenta un diptongo es cuando hay una vocal abierta primero y luego una vocal cerrada. Mire que acá estaba primero la vocal cerrada y luego la vocal abierta, pero entonces ya en este caso va a ser primero una vocal abierta y luego una vocal cerrada. Entonces vemos que la A es una vocal abierta y que la I es una vocal cerrada. Entonces vemos que caimán tiene 2 sílabas, man, y que en la primera sílaba tiene un diptongo. Listo, porque muchas veces algunos niños se confunden y separan las palabras así, ca y man. De esa manera, entonces, esa palabra tendría 3 sílabas, pero estaría mal separada. Por eso les presento el tema de los diptongos para que sepan cómo separarlo. El otro caso entonces sería con la unión de una vocal cerrada más otra vocal cerrada. Entonces en este caso la I y la U, las dos son vocales cerradas. Vemos que entre estos casos no vemos ninguna donde hayan 2 vocales abiertas en la misma sílaba. Entonces si hay 2 vocales abiertas juntas no serían un diptongo. Listo, ya hay que mirar si de pronto
qué otro tipo de palabra es. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces estos serían los 3 casos en que se forma un diptongo. Veamos algunos ejemplos. Abuelo. Entonces miramos que abuelo está conformado por una palabra, una vocal cerrada que sería la U y una vocal abierta que sería la E. Entonces está cumpliendo la primera regla. Listo. Luego vemos aceite. Aceite, en el diptongo se presenta en la segunda sílaba y está formada por una vocal abierta que sería la E y una vocal cerrada que sería la I. Ahí estaría cumpliendo la segunda regla. Entonces, esos serían los diptongos. Cuando hay dos vocales, como en estos casos, en una misma sílaba, no están separadas de la sílaba. Acá abajito vemos una aclaración y dice que la presencia de la H entre dos vocales no impide que haya un diptongo, y vemos también algunos ejemplos. Por ejemplo, ahuyentar. Mire que esta A y esta U, que serían las dos vocales para formar el diptongo, están separadas por esta H, pero eso no impide que sea un diptongo. Lo mismo en prohibido. La O y la I están separadas por esta H, pero mire que están en la misma sílaba y eso no impide que haya un diptongo. Ahora continuamos con el triptongo. El triptongo dice, es la unión de 3 vocales. Mire que el diptongo era 2 vocales, ahora triptongo. El triptongo es la unión de 3 vocales en una misma sílaba. Tienen que estar en una misma sílaba. No pueden estar separadas. En un triptongo la vocal intermedia siempre es abierta. Es decir, si hay 3 vocales, la vocal del medio siempre debe ser abierta. Entonces mire que el único caso es este, que para que se presente un triptongo es este: vocal cerrada, que recordemos que las cerradas son la I y la U; vocal abierta, recordemos que son la A, la E o la O; y otra vez nuevamente una vocal cerrada. Entonces acá vemos algunos ejemplos. Despreciáis. Vemos entonces que en estas 3 serían las vocales del diptongo. Esas 3 vocales están en una misma sílaba. Y la primera vocal es la I, que es una vocal cerrada. La del medio es la A, que es una vocal abierta. Y la tercera es cerrada, que es la I. Listo. Lo mismo en Uruguay. Vemos que están estas 3 vocales en una misma sílaba. La primera, la U, es una vocal cerrada, la A es una vocal abierta y la I es una vocal cerrada. Me imagino que estarán pensando, pero si es que esa no es la I latina, o sea, esta no es la I de las vocales, sino que es la Y o la Y. Entonces vemos acá abajito, antes de mostrarle los ejemplos, que hay una nota aclaratoria que dice: la letra Y algunas veces tiene sonido consonántico, como en yema, ¿cierto? Ahí sería una Y. Y otro sonido vocálico, como en ley. Acá suena como una I, o sea, como una vocal. En este último caso se considera un diptongo por el sonido vocálico, es decir, de vocal. Listo. Entonces acá no es que esté mal, sino que acá cumple la función de una I, de una vocal. Listo. Entonces ahora sí vemos los ejemplos. Miremos que en todos los ejemplos hay 3 vocales, miau. Entonces siempre en la mitad de esas 3 vocales va a haber una vocal abierta. Por ejemplo, en este caso es la A. Pero acá vemos en buey que la de la mitad es una vocal abierta, que sería la E. Listo. Ya entonces vimos cuál es el diptongo, que está conformado por dos vocales en una misma sílaba. El triptongo está conformado por 3 vocales
en una misma sílaba. Ahora vamos a ver el hiato, que es una secuencia de dos vocales que no se pronuncian dentro de una misma sílaba. Entonces estas vocales son dos, están seguidas, pero no se encuentran en la misma sílaba, están en sílabas separadas. Consecutivas es que quiere decir que es la siguiente. Entonces veamos los tres casos en que se presenta un hiato. Cuando hay una vocal abierta más una vocal más otra vocal abierta. Miren, entonces cuando hay dos vocales abiertas, la O es una vocal abierta y la A también es una vocal abierta, pero no están en la misma sílaba. Listo, entonces el ejemplo to, a, ya. Entonces, cada que ustedes vean una palabra, por ejemplo, usted ve toalla y usted va a mirar que las dos vocales son abiertas. Entonces usted dice, si las dos vocales son abiertas, no pueden estar en la misma sílaba. Entonces esta A no puede estar acá pegada de la O, tiene que estar separada para poderla separar. Listo, entonces siempre que hayan dos vocales abiertas, juntas, son un hiato y van separadas, van en sílabas diferentes. Acá hay otra regla, cuando hay una vocal abierta más una vocal cerrada tildada. Entonces mire que la A es una vocal abierta y la U es una vocal cerrada pero está tildada, entonces no pueden ir en la misma sílaba. Entonces yo ya sé que van separadas. Saúl, y ya esa palabra ya sería bisílaba, tiene dos sílabas. El otro caso es cuando hay una vocal cerrada tildada más una vocal abierta. Entonces ya esto sería el contrario de esta de arriba. Entonces hay una vocal cerrada tildada que sería la I con tilde, y la vocal abierta que sería la A. Estos son los tres casos en que se presenta el hiato y acá vemos algunos ejemplos. País, maíz, cirugía. Mire que todas van en sílabas diferentes. O sea, las palabras, las vocales están junticas, pero se separan de las sílabas. Y en este caso, igual que en el de arriba, la H intermedia no altera el hiato. Por ejemplo, acá vemos bu-o. Hay una H entre la U y la O, pero no altera que haya un hiato. Lo mismo acá en coherente. Hay una H entre la E y la E, la O y la E, pero no altera el que haya el hiato. Ahora sí, luego de haber ya hecho toda la explicación de lo que es un diptongo, un triptongo y un hiato, entonces ya pasamos a desarrollar las actividades de acuerdo con esas reglas. Deben tenerlas muy presentes y las vocales abiertas y cerradas. Entonces en el primer punto van a clasificar estas palabras que están en este recuadro, van a mirar cuáles tienen diptongo, cuáles tienen triptongo y cuáles tienen hiato. Entonces, de acuerdo a las reglas, mira cuáles son diptongo, triptongo e hiato y las van a clasificar en este cuadro. Entonces, que una de estas palabras es diptongo, entonces la ponen acá. Que esta es triptongo, la escriben acá. Que otra es hiato, la escriben acá. Todas las de este cuadro las van a clasificar acá dependiendo si tienen diptongo, triptongo o hiato. Luego, en el segundo punto dice, encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras. ¿Cuáles palabras? Estas que están acá. Estas las van a buscar en la sopa de letras y lo mismo van a mirar cuál de estas palabras son diptongos y cuáles son hiatos. Y acá van a escribir los diptongos y acá van a escribir los hiatos. Pasamos al punto 3 y dice, escribe 3 palabras diptongos, o sea, 3 diptongos con cada una de las siguientes combinaciones de vocales. Siga el ejemplo. Entonces van a buscar 3 palabras que tengan en la misma sílaba la I y la O tildada. Yo les doy un ejemplo, canción. Entonces ustedes van a escribir otras 3 palabras que tengan la I y la O en la misma sílaba, que sean diptongos. Luego con la U y la E. Entonces van a escribir 3 palabras, así como cueva. Van a escribir otras 3 palabras que tengan la U y la E en la misma sílaba. Y así sucesivamente con el resto.
El cuarto punto dice, encierra con rojo los hiatos y con azul los diptongos en las siguientes oraciones. Eso está muy fácil. Entonces, en cada una de estas oraciones va a mirar va a mirar qué palabra tiene hiato y la va a subrayar con rojo. Y qué palabras tiene azul y diptongos y las va a subrayar con azul. Igual que en el cuarto punto, entonces ya en el quinto punto va a ser lo mismo. Va a encontrar en este texto qué palabras tienen diptongos y las va a encerrar. Van a cerrar los diptongos con azul en este cuadro y van a encerrar los hiatos con rojo. Solamente las palabras que tengan diptongos y hiatos. Las que no tengan, pues las dejan así. Y por último, en este arbolito se le presentan unas palabras. Entonces dice, en el siguiente árbol dibuja las manzanas y colorea las que contienen hiatos con verde y las que contienen diptongos con rojo. Colorea también el árbol. Entonces, estas manzanitas que están acá las van a dibujar en el árbol, así como esta que ya la puse acá reúne, entonces la dibujo acá. Y si es un diptongo, entonces como dice acá, si es un diptongo la coloreo con rojo, pero si yo creo que es un hiato de acuerdo a las reglas, entonces la coloreo con verde. Y así con el resto de las manzanitas las deben dibujar en el árbol. Y ya por último, si tienen alguna observación para mí, la pueden hacer en este espacio. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que se pueden comunicar conmigo. En el inicio de la guía está mi número de contacto. Feliz día para todos.